Hoy vamos a continuar con el tema de ayer. ¿Podéis ponerlo los micros? Ay, perdón. No. Creo que no tiene pilas el de... ¿Se le acaba también? Yo sí. Ya que se lo ha puesto, se lo he enchufado antes y se encendía. Debe tener. Ya, ahora sí. Ayer estuvimos hablando sobre la impermanencia y sobre la muerte. Y en particular, acerca de la muerte, hablamos de la mente a la hora de morir. ¿Qué es esta mente? ¿Cuál es el estado mental que debemos cultivar a la hora de morir? Y estuvimos hablando principalmente de este tema de muerte y la impermanencia, el cual es un tema que está dentro de las prácticas del camino del ser de capacidad inicial. El camino del ser de capacidad inicial tiene 4 prácticas principales que debe de realizar. Y la segunda de ellas es el tema de la muerte y la impermanencia, y fue el tema del cual estuvimos hablando ayer. Las prácticas que están dentro del camino del ser de capacidad inicial y el camino del ser de capacidad media son prácticas que están enfocadas principalmente en el beneficio propio. Por ejemplo, todos nosotros deseamos ser felices y no deseamos sufrir. Cuando hablamos de felicidad podemos pensar en la felicidad de alcanzar un buen renacimiento en la vida futura. Y ese precisamente es el objetivo del ser de capacidad inicial. Su objetivo al adiestrarse en las prácticas del camino del ser de capacidad inicial es alcanzar la felicidad de un renacimiento humano o un renacimiento como Dios. En otras palabras, un renacimiento superior. Por lo tanto, lo que piensa un ser de capacidad inicial es: yo en mi vida futura tengo que alcanzar un buen renacimiento. Ese es su pensamiento. Una persona que piensa así no está pensando en los demás, sino que está pensando en la felicidad propia.
코에 줄에 딱 코가 되게 탄대를 넣지. 아니 자연 정도에 타고토나 상상전이 기본적인 거 넣죠. Sin embargo, hay una segunda persona, un segundo tipo de persona que piensa, incluso si alcanzo un buen renacimiento en mi próxima vida, ese renacimiento será impulsado por el karma y las aflicciones. El karma y las aflicciones son la causa de la existencia cíclica, de existir cíclicamente. Por lo tanto, tengo que alcanzar la liberación del samsara, tengo que alcanzar la liberación de esta existencia cíclica. La persona que piensa así es el ser de capacidad media. Por lo tanto, este segundo tipo de persona piensa, yo tengo que alcanzar la liberación. Ahí se pone a él o a ella mismo por delante. Estas personas piensan, yo quiero ser feliz. Por eso tengo que alcanzar en mi próxima vida un renacimiento superior. Y luego continúa la reflexión. Pero a pesar que consiga un buen renacimiento humano, ese renacimiento, al estar impulsado por el karma y las aflicciones, voy a seguir sufriendo, puesto que el karma y las aflicciones es la raíz de todo el sufrimiento. Por lo tanto, tengo que abandonar las aflicciones, tengo que alcanzar la liberación, tengo que alcanzar la felicidad de haber abandonado las aflicciones. Esa persona también piensa en sí misma, en la felicidad personal. Cuando la persona dice, yo tengo que alcanzar un buen renacimiento, yo tengo que alcanzar la liberación, por delante lo primero que se dice en la frase es yo. Por lo tanto, vemos que dentro de las prácticas del camino del ser de capacidad inicial y media, lo más importante es uno mismo, una misma. Sin embargo, una vez que nos adentramos en el camino Mahayana, comenzamos a poner a los demás por delante del yo. Es ahí cuando comenzamos a considerar a los demás más importantes que yo mismo. Entonces nosotros es con la motivación última, la motivación mahayana, que nos adiestramos en este tema de la muerte y la impermanencia. Hola. Por lo tanto, ayer hablamos específicamente de la mente de la muerte. Esta mente que aparece a la hora de la muerte tiene distintos grados de sutileza, como mencioné ayer. Mencioné que Vasubandhu explica en el Tesoro de Abhidharma que la mente a la hora de la muerte puede ser o bien virtuosa, no virtuosa y neutral. Y a su vez dije que Asanga explica
en su modelo de la mente a la hora de la muerte, hace una división, una distinción, y distingue la mente, divide la mente en distintos grados de sutileza. Y esa mente más sutil, según dice Sangha, solamente puede ser neutral. Y después podemos continuar con las enseñanzas tántricas. Las enseñanzas tántricas explican una mente a la hora de la muerte que es muchísimo más sutil. Y es precisamente en los textos tántricos donde se da la explicación de la mente de la muerte más sutil. Ayer también mencioné las etapas por las que pasamos cuando vamos a morir, de qué forma el calor va desapareciendo del cuerpo, por ejemplo. También expliqué ayer, por ejemplo, cuando a la hora de la muerte, dependiendo de cuánto virtud y cuánto daño haya hecho la persona, el calor desaparece de un lado del cuerpo o de otro. Cuando una persona durante su vida ha cultivado mucha virtud, una virtud muy poderosa, el cuerpo empieza a enfriarse de abajo hacia arriba, mientras que si la persona ha cometido muchas acciones dañinas, el cuerpo empieza a enfriarse de arriba para abajo. Y es muy importante que todos nosotros, que todas nosotras a la hora de la muerte podamos transformar nuestro estado mental en un estado mental positivo, virtuoso. Y para ello tenemos que familiarizar nuestra mente con la virtud, familiarizar la mente, habituar la mente con la virtud, y es así como podremos morir sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de preocupación. Como mencioné también ayer, hay muchas causas y condiciones que pueden provocar la muerte, como por ejemplo cuando se nos acaba la fuerza vital, cuando se nos acaba el mérito o cuando surge una condición repentina que propicia nuestra muerte. Como mencioné ayer también, una vez que algo nace, una vez que alguien nace, que alguien es producido, que alguien nace, al final tiene que morir. Todo lo que nace se va desintegrando hasta morir. Y la muerte llega a través del cambio. Nacemos, todo va cambiando instante a instante, se va desintegrando, nos vamos desintegrando instante a instante hasta que llega la muerte. Así es como se va sucediendo en nuestra vida. La vida se sucede entre estos dos eventos, el evento del nacimiento y el evento de la muerte. Y junto con estos dos eventos también experimentamos sufrimiento. Por eso se habla del sufrimiento del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. Entre esta vida y la vida siguiente es mucho más importante. Porque en esta vida ya hemos alcanzado un buen renacimiento.
내가 그거는 참자 경험을 믿게 될 순간에 먼저 경험을 양식토로 Y es gracias a la persona que fuimos en nuestra vida anterior, esa persona que practicó muy bien la ética. Junto con esa ética se involucró en la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Y además unió esa práctica de las perfecciones con oraciones correctas, oraciones perfectas. Y es a través de esas prácticas que la persona anterior que fuimos consiguió para nosotros ahora un buen renacimiento. 그래서 뭐라도 미리디 경험을 미디게 갈랬죠. 내가 겨우 싸지. 미리디 토로 왔다. 먼저 제가 치마 아저씨 로맨이지 다른 거는 없다. 라와요 왔어. Por lo tanto, ahora este cuerpo que tenemos, este cuerpo humano, esta base humana, es gracias al esfuerzo y a la virtud que cultivó la persona que fuimos en nuestra vida anterior. Ahora nosotros, ¿a dónde vamos a ir en nuestra vida futura? Eso depende ahora mismo de todas nosotras. Tenemos esa responsabilidad y tenemos el poder de elegir en nuestra mano ahora mismo. 먼저 소소 치외 이미지 적으러 왔어. Porque es cierto que un día va a llegar la muerte. 다들 이미지 샤요 남시 이미지 샤요 왔어. El día de nuestra muerte quizás no haya llegado todavía, pero el día en que nosotros muramos va a llegar. 다 대님들이 다 오늘 가리 팬도 좀 그래서 신디 겨우 왔어. Lo que será de beneficio ese día en el que llegue nuestra muerte será la virtud que hayamos cultivado. 제가 제가 말했습니다. 치워지 치워가 관계 면에는 숨고 치워지 치워에다가 있는 내가 치워봐 강도 싶다. 편다 중요한 거였다. 뭐네시 상황하고 싶다는 쉬어지고 있다. 상당히 이거다. 굉장히 봐. 뭐네지. 왜 이지 제일 Y es por eso que Lama Tsongkhapa Chögyam Rinpoche dice que a la hora de la muerte solo el Dharma que hayamos practicado nos puede beneficiar. Y si realmente lo pensamos bien, nos podemos dar cuenta de que es lógico eso que está diciendo. Realmente podemos reflexionar acerca de ello y llegar a la conclusión de que eso es así. 다 치워인 바데 소소이다 년이도 아마든지 그것도 돈을 넘지 코르니고 또 간대지가 이 표준성 간대지만 간다 좀 말을 소야. Se dice también que a la hora de la muerte ni nuestros seres queridos, ni nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra pareja, nuestros padres, nuestras posesiones, nuestro dinero, nada de eso nos puede ser de beneficio en ese momento de la muerte. 진짜 맛에 치료인 거지. 아니 그 신디 소소를 류인이 소소를 다 와라. 어? 소소를 류인이 소소를 다 와라. 되게 뭐지? 당 카드에서 No solamente esas personas y esas cosas no nos podrán ser de beneficio, no nos podrán ayudar en ese momento, sino que además este cuerpo con el cual hemos estado juntos toda la vida tampoco podrá ayudarnos porque en ese momento tendremos que partir. 말아도 그 신디 왜 시대 시부시에 풍부되게 다 샤진 그래요. Este cuerpo que me ha servido tanto, que me ha sido tan útil en esta vida, al final de ella voy a tener que separarme de él. 그래서 다 이래서 이제 다 도상당이 뭐 이제 아니 다 뭐네 지기 취지 뭐네 다 생딩네 취지고 차서. Y es reflexionando acerca de todas estas cosas que tenemos que practicar el Dharma desde lo más profundo de nuestro corazón. 아니 류야 지 마마 류 다차를 많이 봐 생띵 생 조르지 다 신나버다 지금 거스 나는 나버다 지금 거스 Y cuando hablamos de practicar el Dharma no quiere decir practicar el Dharma simplemente con acciones de cuerpo y de palabras que sea una mímica de practicar el Dharma. Necesitamos practicar el Dharma a través de la mente,
desde un pensamiento muy profundo. Tenemos que practicar el Dharma de una forma que realmente transforme nuestro pensamiento, que realmente transforme nuestra mente. 같이 셀을 조언을 취지적인 거예요. 문에 당당하게 말하죠. 생 묘목 시험 로다의 생기 딱 문에 그래서 묘목 시험을 탈고도 돼. 뒤다 상당히 배시를 계속 Realmente tenemos que practicar un Dharma que transforme nuestra mente. Ahora mismo nuestra mente está bajo el poder de las aflicciones. Entonces tenemos que pensar y reflexionar cómo puedo practicar el Dharma para poder liberar mi mente de esta influencia negativa de las aflicciones. 그래서 다 깨워 토마 매거네. 뒤다다 봐. 좋아? 말고 깨워 가슴이 살아. Pensemos cuántas vidas hemos tomado desde tiempos sin principios hasta el día de hoy. 깨워라 정말이 내가 타면 지금 깨워니 살아. Hemos tomado vidas, renacimientos incontables, innumerables, infinitos. 깨워 내리신도 내가 영혼 깨워 전절림을 뒤다다 봐. Y cada vez que hemos tomado cada uno de esos renacimientos ha sido junto con el karma y las aflicciones. 내가 영혼 깨워니 친절라 진짜게 센디 영혼 시험하던 거지. Y al haber tomado esos renacimientos, estando bajo la influencia del karma y las aflicciones, la mente siempre ha estado bajo la influencia, bajo el poder de las aflicciones. 지금 나라도 센디 나오는 그들이 영혼 시험을 받거든. Nuestra mente nunca ha sido libre, siempre ha estado bajo la esclavitud de las aflicciones. ¿Y por qué seguimos bajo esa esclavitud? Es porque el poder de las aflicciones ahora mismo es demasiado fuerte. Ahora mismo las aflicciones en nosotros son el rey. Este cuerpo y esta mente ahora mismo son los esclavos de las aflicciones. Las aflicciones pueden hacer con nosotros lo que quieran. Hemos sido los esclavos, las esclavas de las aflicciones hasta ahora. Y solamente cosas malas pueden resultar de estar bajo la influencia de las aflicciones. Nada bueno puede salir de ahí. De hecho, el hecho de que hasta ahora hemos experimentado sufrimiento sin cesar, hemos estado experimentando un continuo de sufrimiento, es debido al hecho que estamos bajo la influencia de las aflicciones. Estamos bajo su influencia y sin embargo no lo analizamos, no lo investigamos. No analizamos de qué forma estamos bajo el poder de las aflicciones. Y puesto que no analizamos esto, no nos damos cuenta que las aflicciones son defectos. Si no nos damos cuenta es que las aflicciones son defectos, son faltas, nunca desarrollaremos las ganas suficientes de querer eliminar esas aflicciones. Por lo tanto, tenemos que comprender, tenemos que saber que las aflicciones son nuestro enemigo, nuestras enemigas. Nosotros cuando pensamos en los enemigos, en las enemigas, siempre miramos hacia afuera. Y el enemigo no está afuera, eso es una equivocación. Y eso es algo que Shantideva siempre repite. Y eso es cierto al 100%.
cuando eliminamos el enemigo externo, eliminamos uno y surge otro, y otro, y otro. No tiene fin. 가요 말이스. 다 나기 자 녀모지 찍뒤 사서나 라면 기에 되시거스. 다통지 정거스. 손도 대마대야. Sin embargo, con solo eliminar al único enemigo, a la única enemiga interna, que son las aflicciones, no pueden volver a surgir nunca más. 그래서 알아서게 다 녀모지 왜 지지? 홀 가대져야지. 상당히 계속 실수를. Por lo tanto, tenemos que reconocer las aflicciones como nuestras enemigas y eliminarlas. 다 녀모 쓰기서 뭐 어저께 녀모 통제가 다 도도서 지미지 녀모 되게 나세나 녀모를 여시지요. 차라요. 봐. La palabra aflicciones es el nombre genérico para todo el tipo de aflicciones que existe, y existen muchos tipos de aflicciones. 그래서 되게 나네 녀모 되게 나네 두숨 그러와 내장하게 두숨. De todas las aflicciones, las peores son los tres venenos, que es el apego, el enfado y la ignorancia. 뭐다 뒷숨을 둬 어떻게 다 되게 짜와디 아니 요사디 인지 띠문 인지 머리 봤어 파토지 그러와 두숨 짜와디 두숨 짜와디 아니 띠문 인지 머리 봤어. Y la raíz de estos tres venenos es la ignorancia que se aferra a la existencia inherente. 제가 두숨이 짜와 띠문 인지라 때문에 인지 머리 봤디 어쨌든 뽕이야 기지 그러와 띠 뽕이야 로치 내가도 봐 마지막 깨버치고 버렸어. Por lo tanto, tenemos que desarrollar el deseo de eliminar esa ignorancia de aferramiento a la existencia verdadera, a la existencia inherente. 그래서 녀모세디 나절라 가서 그래. 강에 소예. 그러와 나절라 동네께 강에 소예. 사마다 탄도나 바다니시 머리바디 투마레스. Son las aflicciones las que nos crean los problemas, las que nos hacen sufrir. Y todo eso depende, al final, la raíz de la ignorancia. 제가 또 머리바세디가 간제스 봉고레. 세디 계셔. 딱 간제스는 봉고레스. 머리바세 또 가레스. 또 가레를 간제스 혼내다 간제스. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿qué es esa ignorancia? Primero de todo, esa es la pregunta, ¿qué es esa ignorancia? 제가 저의 거는 녀모세디 가레지를 쓰려야지. 녀모 쓰려. Pero antes de todo, aflicciones. ¿Qué quiere decir aflicciones? 녀모세디 그런 랑기 소라 랑기 머시워지니 머로워지니 진지하게 질러지니 신주지라 녀모세디 미다 녀모세디 꼭 짱이지 그봐. Una aflicción es algo que perturba la paz mental. Todo aquello que perturbe la paz mental es una aflicción. 어때라 진지지라 녀모세디 미고 내리시고. Aquello que perturba la paz mental se le ha llamado, se le ha denominado aflicción. 다른 영어 들려있나? 아니 그 짜오디 가르치나? 보다 머리 봤어. ¿Y cuál es la raíz de todas las aflicciones? La ignorancia. 제가 딱그 짜오디 머리 봤어. 짱 시비 쓰고라. 머리 봤어. 쓰고라 짱 시비 쓰고라. 머리 봤어. 짱 시비. 다시다 짱 시비 쓰고라. 머리 봤어. 머리 봤어. 치 두더를 파고 있는 짱 시비 알아. 구글에다 비교를 좀 짱 시비 봤어. 니네들 그 파에 자다지 머리 봤어도 유디 메시바지니 시바데 메시바데 제일 연예기 다 생주시로
Y la ignorancia es el desconocimiento, es desconocer algo. Al desconocimiento se le llama ignorancia. Cuando estamos bajo el poder de la ignorancia, acumulamos karma. En base a esa ignorancia también surgen las aflicciones. Y es debido al hecho de que estamos constantemente bajo la influencia del karma y las aflicciones que estamos circulando a través de los 12 vínculos de originación interdependiente. Hasta ahora hemos estado renaciendo y sufriendo debido al karma y las aflicciones a través de esos 12 vínculos. Y entonces, ¿cómo hacemos para eliminar la ignorancia? ¿Cómo hacemos para eliminar las aflicciones? Tenemos que pensar, ¿hay algún método? ¿Existirá algún método para eliminar la ignorancia y las aflicciones? En el Buda Dharma se explica que tanto la ignorancia como las aflicciones es una contaminación, una mancha temporal en nuestra mente. Y puesto que esa contaminación mental es temporal, quiere decir que se puede limpiar. Si aplicamos los antídotos correctos, podremos eliminar la ignorancia y las aflicciones. Por lo tanto, esa contaminación mental ahora presente en nuestras mentes es temporal. Por lo que si es temporal, se puede eliminar. Y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano el poder para eliminar las aflicciones. Sin embargo, no podemos eliminar esta contaminación mental de las aflicciones simplemente haciendo oraciones, diciendo, por favor, que mis aflicciones desaparezcan de la mente. Eso no va a suceder y así no es como se eliminan. Para poder eliminar las aflicciones tenemos que esforzarnos por aplicar los antídotos. Es así como se eliminan. Y es por eso que Buda Shakyamuni una vez dijo, yo ya os he enseñado el camino que os lleva a la liberación. Ahora alcanzar la liberación depende de vosotros. Cuando se habla de liberación, hablamos de liberarnos de las aflicciones, liberarnos de existir cíclicamente, del samsara. Y esa liberación la tenemos que desarrollar cada uno. La liberación se alcanza aplicando los antídotos. Es así como vamos a ir desarrollando la liberación. Y si necesitamos aplicar antídotos, ¿cuáles son? Necesitamos un antídoto
que dañe la raíz de todas las aflicciones, que es la ignorancia. Necesitamos el antídoto a la ignorancia. 어떤 딘저기 그저 머리가 될래 아니 머리가 니 대코나니라면 머리가 쓰지 나 랜자라면 머리가 쓰지 니시지 대코나니라면 머리가 되시죠 그랬다. La raíz de la existencia cíclica es la ignorancia. Y existen dos tipos de ignorancia. La ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto y la ignorancia que desconoce la vacuidad. El antídoto que necesitamos es para la ignorancia que desconoce la vacuidad. 딱 대코나니라면 머리가 쓰지 싫어 차 영원히 얘기 그렇죠? 나도 지금 얘기 그렇지 던지지가 La ignorancia que desconoce la vacuidad es una sabiduría, pero es una sabiduría afligida. Es una ignorancia que se aferra a la existencia inherente. 딱그 카데 그 님볼라 라니 기기 다음에도 또 이러지 기계지 그런 것 때문에 보는 거지. El antídoto, por lo tanto, que tenemos que desarrollar para abandonar esa ignorancia es una sabiduría, otro tipo de sabiduría. Es la sabiduría que comprende la vacuidad, la sabiduría que comprende la ausencia de existencia inherente. 소소기라 안에 똥님도 싫어. 다음에도 싫어. 갈로는 뒤에. 대대지 아니 귤에 말기 왔지. 아니 공부를 때니 아니 영문을 짜와 머리 받기가 아니 내그레스 정말. En nuestras propias mentes tenemos que desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad, o en otras palabras, la sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Estas dos cosas vienen siendo la misma. Primero desarrollamos ese antídoto en nuestra propia mente y luego familiarizamos nuestra mente con esta idea, con esta sabiduría a través de la meditación. Y es así como conseguiremos eliminar la raíz de todas las aflicciones. 딘저기 말이 받티 아니 거디 빵이 있는데 아니 근데 파바스 전에로 근데 거기 저 밀링기다 거기 저 파바토를 모르었을까 딘저기 말이 받티 거디 빵마다 뒤에도 아니 파바스 거기 파바스 영어를 짜고 En el momento que consigamos eliminar la ignorancia, simultáneamente habremos alcanzado la liberación. A partir de ese momento, nunca más tenemos que renacer. 제가 너무 짜오빠니 좀 아니 거기 레좀 쌓여 거기에 레마사나 거기 와 뭐냐 또 년여야 Si conseguimos abandonar, eliminar, cortar de raíz todas las aflicciones, nunca acumularemos más karma para continuar existiendo cíclicamente en samsara. Si dejamos de tener que renacer en la existencia cíclica, ya no hay más sufrimiento. 딘데지 토인도 저는 아니 타르베 때와 토바스 때와 때와 그렇다 아주 그런 내가 대화를 했어. 어떤 대화 드립니다. 내가 타르베 때와 되고 A partir de ese momento alcanzamos la felicidad de la liberación, que es una felicidad estable, la felicidad última. 딘데지 아니 대화디 톱스나 아니 코알에 아니 타사라스 코알에 타와인자 아니 코알에지에 교디 빠인자 코알에 타사나 아니 양자를 아니 안주 시에다 치시다 아니 로기시다 데레볼다 시에가 버려 말 소스 코알 타사라스. Una vez que alcanzamos esa felicidad última, ya nos hemos liberado de la existencia cíclica, puesto que hemos eliminado la raíz, la causa de la existencia cíclica. Y a partir de ese momento ya no hace falta hablar ni de la mente de la muerte, ni de la mente del renacimiento, porque ya no tenemos que pasar más por esos ciclos. 그래서 치유의 세바디 명목방만이나 치유의 세바디 까. Una vez que eliminamos las aflicciones, eliminamos tener que pasar por esa mente de la muerte. 제가 디가 있는 치신디 치유의 치신의 돈이 까버렸어. 돈이 까버렸어. Esa mente de la muerte es sufrimiento. Si conseguimos abandonar las aflicciones, eliminamos el sufrimiento de la muerte.
cualquier tipo de virtud que practiquemos, tenemos que practicarla, tenemos que meditar y cultivar, acumular méritos y cultivar virtud con el propósito de desarrollar y aplicar los antídotos para eliminar por completo las aflicciones. Y como acabo de mencionar, tenemos que saber reconocer a las aflicciones como aquellas que nos hacen sufrir, como nuestras enemigas. Si realmente comenzamos a reconocer las aflicciones como nuestras enemigas, entonces desarrollaremos el deseo de querer eliminarlas. Ahora mismo en esta vida, todos nosotros, todas nosotras hemos alcanzado un precioso renacimiento humano dotado de libertades y oportunidades. Hemos conocido el Dharma, tenemos la capacidad de practicar el Dharma, podemos contemplar el Dharma y tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo. Es muy difícil reunir todas las causas y condiciones que manifiesten este tipo de oportunidad que nosotros tenemos ahora. Una persona que, por ejemplo, quiera practicar el Dharma, pero no sabe Dharma, no tiene la oportunidad de practicar. Ahora que hemos reunido todos los requisitos, todas las condiciones, tenemos la gran responsabilidad de decidir si vamos a tomar un buen renacimiento o no en nuestra vida siguiente. Eso es algo que nosotras ahora tenemos la capacidad de hacer. Tenemos que transformar nuestra mente. Como mencioné también, a la hora de la muerte, tenemos que morir bajo la influencia del karma y de las aflicciones. Entonces ahora tenemos que pensar en cómo morir, librándonos, cómo morir sin estar bajo la influencia del karma y las aflicciones. Y la única forma de morir sin estar bajo la influencia del karma y las aflicciones es alcanzando la liberación. Si no eliminamos las aflicciones, sí o sí tenemos que volver a renacer bajo la influencia del karma y las aflicciones. Si es el caso entonces que no queremos estar bajo la influencia del karma y de las aflicciones, que realmente queremos alcanzar la liberación, tenemos que comenzar a percibir, a reconocer los defectos de la existencia cíclica. Y es solo reconociendo los defectos de la existencia cíclica que desarrollaremos la mente que desea liberarse de la existencia cíclica. Eso se llama renuncia. La renuncia es la mente que desea liberarse de la existencia cíclica y tenemos que desarrollar una renuncia auténtica. Ahora mismo las huellas de las aflicciones continuarán a la vida siguiente. Las huellas de las aflicciones, las huellas de las acciones dañinas, que vienen a ser lo mismo que las aflicciones,
la huella de toda la virtud que hayamos practicado. Todo eso continúa. 제가 딱 너무 바자디만 도스트로나 되게 너무 디 바자디 로년 되는 거라 남시치 나시 참으지 겨치만 로년지 겨마만에 로년 겨마만에 다가박지요 이내 치만 로년지 나시 참으지 얘네 나시 참을 때라 따베 맞지 하냐리 맞지 도스잖아 로데지. Estas huellas de las aflicciones viajarán a la vida siguiente junto con el continuo de nuestra conciencia. El continuo de nuestra conciencia viene de las vidas pasadas junto también con esas huellas de las aflicciones. Junto también con esas huellas de las aflicciones, la conciencia sutil, hay un yo que está meramente imputado sobre esa conciencia sutil. Esas tres cosas viajarán a la vida siguiente. 깨워치면 될 로고여서 깨워치면서기 깨워치면 바도스요. 담보 바도체. 이네 기시 깨워. 아주 니네 세페나 담보 바도. 이네 기시. ¿Cómo vamos a renacer? Una vez que fallezcamos, tenemos que pasar por el estado intermedio, por el bardo. Y después del bardo, volvemos a tomar un renacimiento, una vida. 바도 유바데라 감수는 것이 라이바 감수는 아니 수밀라 대반에 세페제 시제나 세페서 대반에 세페제 수밀제이나 아니 바도 기구요 말이지 대반에 대가 개원에다 대반에 술 개원이나 바도 뒤먹고 요하다 바도 요하. Como mencioné ayer, el estado intermedio no existe si vamos a renacer en el plano sin forma. Si morimos del plano del deseo y vamos a renacer en el plano sin forma, no tenemos que pasar por el estado intermedio, puesto que no existe un estado intermedio. Sin embargo, si pasamos del plano del deseo otra vez al plano del deseo, o del plano del deseo al plano de la forma, ahí sí que tenemos que pasar por el estado intermedio. Los seres que van a renacer en el plano de la forma y en el plano sin forma son seres que se van a reencarnar como dioses. No puede haber seres humanos que se reencarnen en el plano de la forma o sin forma. Y puesto que nosotros queremos alcanzar otro renacimiento humano, sí o sí tenemos que pasar por el estado intermedio, puesto que es un renacimiento en el plano del deseo. Entonces, una explicación basada en este estado intermedio sería así. En tibetano se usa el término par este estado de intermedio y sí es de existencia. En este caso la existencia se refiere a la existencia cíclica. Entonces se refiere que estos seres intermedios siguen existiendo cíclicamente, siguen ensalzando. Por lo tanto, cuando morimos y entramos en el estado intermedio, seguimos en la existencia cíclica. Cuando dejamos ese estado intermedio para tomar un renacimiento, una vida, seguimos en la existencia cíclica. Y puesto que todo esto sucede dentro de la existencia cíclica, lo que quiere decir, lo que implica, es que la gasolina que está impulsando todo este movimiento son las aflicciones. Desde que estamos en la existencia cíclica, siempre están las aflicciones y el karma impulsando ese movimiento. Por lo tanto, en el momento de la muerte, fallecemos y renacemos en el estado intermedio.
Ayer hablé de ese estado de la muerte, cómo morimos, cuál es el proceso, más o menos expliqué eso. Ahora voy a explicar, una vez que morimos, cómo sucede ese proceso de renacer en el estado intermedio. 어디가 산다를 기억을 치시 참 좋아다 치시 참 쉬워와 겨와 있는 점 여와 누만의 가르치는 치시 참은 가봐다 벌써 주어 개념을 아저씨가 주어 개념을 Cuando estamos ya en el proceso de la muerte y llegamos a alcanzar la mente más sutil, que es la mente de la muerte, esa mente, ya bien sea virtuosa, negativa o neutral, cuando llega ya a la hora de la muerte, se convierte al mismo tiempo que la mente cesa, entramos directamente al bardo. 벌써 바르도 시바스로 다 벌써 되게 벌써 세디 원고 군사 도면 슬로 저자나 원고 군사 도면 맨날 주사 원고 군사 원고 담고 봐도 게임이 원고 누가 창사 여 당당 원고 누가 열어 대 이모도 열어와 어디 이게 게임이 원고 군사. Una vez que ya nos adentramos en ese estado intermedio y renacemos ahí, renacemos con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos sensoriales y nuestro sentido mental, nuestra facultad mental. Por lo tanto, una vez que renacemos en ese estado intermedio, cuando estamos en el bardo, tenemos todos los sentidos. Junto con esos sentidos se alcanza también, se consigue un cuerpo dentro del estado intermedio. O sea que tenemos todos nuestros sentidos y un cuerpo dentro del estado intermedio. Sin embargo, la mente y el cuerpo de un ser intermedio, de un ser del estado intermedio, son muy sutiles. No hay nada que pueda obstruir el movimiento, el desplazamiento de un ser del estado intermedio. No hay nada que obstruya, ni paredes ni nada que pueda obstruir ese desplazamiento. Se dice que se desplaza a una velocidad increíble, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y podemos hacernos la pregunta, si existe el estado intermedio, ¿quién puede verlo? ¿Quién puede percibir ese estado intermedio? Se dice que aquellas que pueden ver a los seres del estado intermedio, pueden percibir el estado intermedio, son aquellos que tienen un tipo especial de clarividencia. Hay distintos tipos de clarividencia y una de ellas se llama la visión de los dioses. Y es una persona que tiene la capacidad, que se dice que tiene una visión perfecta, una visión pura, y puede ver perfectamente el estado intermedio y los seres del estado intermedio. Los seres del estado intermedio, ¿a quién ven? Ellos ven a los seres también del estado intermedio que van a renacer, van a tomar el mismo tipo de renacimiento que ellos. Si van a renacer como humanos, ven a los seres del estado intermedio que también van a renacer como humanos. Eso es algo que explica Vasubandhu en el Tesoro de Abhidharma. Mamá.
보다 들리시고 조금 들리시 왜 이러고 그러시는 거 이 토메스 그 토마스 리를 추로 바다 근데 큰 토마스 Los seres del estado intermedio, cuando piensan en un lugar, llegan a ese lugar inmediatamente, mucho más rápido que la velocidad de la luz, por lo tanto son muy rápidos. No hay nada que pueda obstruir su desplazamiento, ni montañas, ni árboles, ni bosques, nada que pueda obstruir. Y en cuanto piensa en un sitio, llega a ese sitio instantáneamente. Los seres del estado intermedio tienen el mismo tipo de sufrimiento que nosotros, experimentan el mismo tipo de sufrimiento que nosotros. Por ejemplo, los 3 tipos de sufrimiento, ellos también lo experimentan. Si un ser en particular del estado intermedio en su vida anterior fue un gran practicante de budismo, pero no solamente de Dharma, sino también que hizo buenas prácticas, un practicante experto de Tantra, por lo tanto un yogi o una yogini, en el estado intermedio puede acumular mucha virtud, puede practicar mucha virtud. Por lo tanto, estos seres del estado intermedio, que son practicantes, pueden alcanzar el estado de un arhat, de un destructor del enemigo, o pueden alcanzar la budeidad estando dentro del bardo. A lo mejor podemos pensar que no hay mucho que podamos hacer dentro de este estado intermedio. Sin embargo, hay seres que han alcanzado el estado de un arhat o que se han convertido en budas estando en el estado intermedio. Se dice que la persona, al morir en esta vida y llegar al estado intermedio, puede ver su cuerpo, el cuerpo que acaba de dejar. Entonces, cuando el ser del estado intermedio está ahí en ese bardo y mira hacia atrás, puede ver su propio cuerpo, puede ver que ha dejado atrás su propio cuerpo. Hay algunos de estos seres que incluso tratan de volver a entrar en su cuerpo. Y cabe la posibilidad de que algunos seres del bardo, al salir de su cuerpo y ver su propio cuerpo, tratan de entrar y que pueden volver a revivir volviendo a entrar en su propio cuerpo. Pero parece ser que la mayoría de los seres del estado intermedio, una vez que entran a ese estado y ven su cuerpo, no piensan en volver a tomar su cuerpo. El propio ser piensa, uy, me acabo de morir y ahora estoy en el estado intermedio, y piensa ya en continuar, no piensa en volver. Dentro del estado intermedio se está un máximo de 49 días, es un total de 7 semanas. Cada semana que no se consigue un renacimiento, se muere dentro del bardo y se vuelve a renacer en el bardo, hasta un máximo de 7 semanas. Por lo tanto, lo máximo que pasaremos dentro del bardo son 49 días. Después de esos 49 días, esa
ese número de días lo menciona Vasubandhu dentro del Tesoro de Abhidharma. Menciona que se está un máximo de 49 días dentro del bardo. Y una vez que pasan esos 49 días, sí o sí, el ser vuelve a tomar otro renacimiento dentro de los 6 tipos de seres, dentro de uno de los 6 tipos de seres. 제가 나 라면 쇼에 되는 거를 먼저 제는 무슨 앞에 된다. 사자가 있는 거예요. En unos textos de Tantras, de hecho, se explica que el Lama Tsongkhapa, dentro del estado intermedio, alcanzó la iluminación. 어떻게 된다. 선지 표현, 바돌 표현, 바돌 되는 상제 공부를 했어. Cuando Lama Tsongkhapa falleció, entró en ese estado intermedio y alcanzó la iluminación. 저는 바돌로 상제가 Por lo tanto, hay iluminación, uno se puede iluminar dentro del estado intermedio. 되면서 년대 자주 못해 반다왔어요. 여러 긴다와도 반다와도 공부했어요. 반다왔어요. 자주 못 반다왔어요. 바돌님을 자주 저지 반다왔어요. 저는 바돌님을 자주 저지 También dentro del estado intermedio hay seres que practican y pueden alcanzar el estado de un arhat, el ser un destructor o destructora del enemigo. 어디지 너다 이 바돌님을 수도 되니 개와냐 떡치고 쌓여도 바돌님으로서 겨울을 쉴 수도 Y por lo tanto implica que se puede acumular virtud dentro del estado intermedio. tiene 바돌네 기시 제거 겨울 그거 신경을 두게 Mientras está en el bardo, el ser del bardo está buscando renacer, está buscando un lugar donde renacer. 겨울이 파제 소소 제거 제거다 소소를 나오지 레년이다 겨울 가봐도 팽두게 무슨 팽 저 살아와 저거 되겠다 가봐 팽사래 매주 가를 겨울 살아 뭐다 딜이라고 El ser del estado intermedio está buscando dónde renacer, está buscando un lugar donde renacer, sin embargo no tiene libertad para elegir el lugar donde renacer, puesto que está impulsado por el karma y las aflicciones. La causa que va a impulsar su renacimiento ya se ha detonado, puesto que eso sucede a la hora de la muerte. La causa que impulsa el renacimiento ya se ha detonado y ahora mismo solo queda el ser intermedio como que se ve impulsado hacia ese renacimiento, no tiene libertad de elegir. Por ejemplo, para renacer en el estado intermedio no hace falta padres, no hay que nacer con unos padres para renacer. Pero para renacer dentro de los 6 tipos de seres hace falta una madre. Si vamos a renacer específicamente como seres humanos y como animales, hace falta unos padres. Sin embargo, para el estado intermedio no hacen falta padres para nacer, la mente está vagando por el estado intermedio. Es el ser del estado intermedio, está buscando dónde renacer, y pongamos que va a renacer como un ser humano. Está buscando unos padres. Si ve a un padre o a una madre solo, eso no es suficiente. La conciencia está buscando un lugar que habitar. El ser del estado intermedio, al estar buscando unos padres, ese ser ya ha acumulado el karma anteriormente para renacer de esos padres. Y esos padres han acumulado el karma anteriormente para que ese ser renazca a partir de ellos. La única forma de ser el hijo o la hija de alguien es haber acumulado el karma para que esas dos personas sean nuestros padres. Si no hemos acumulado el karma para que dos personas sean nuestros padres,
entonces no podemos renacer de esas dos personas. 저게 딱 디제 버시디 그 파마니 이게 레사와 예바 레사와니 파마니 지기 그게 아니 벌써 그래 밥 나오시기 쇼라 게임해봐 그러봐 게임하고 싶은 거래 Sí. 파마니 그다음에 게임해봐지 그러봐 Por lo tanto, para que un renacimiento tenga lugar, el ser del estado intermedio tiene que haber acumulado el karma para renacer de dos personas específicas. No solo eso, sino que además tanto el óvulo como el esperma de la madre y el padre no pueden ser defectuosos, tienen que ser un óvulo y un esperma sano. 그 사람은 아니 제왕마마 했을 때 땡대고 이거도 좋다고 와. Si lo pensamos así, podemos realmente comprobar, verificar que las vidas pasadas y las vidas futuras existen. 얘가 제왕같이 있으면 리베 줘야 돼. 두 사람다 리베 잡아지나? 아니 받으셔라 없습니다. 따다 이런 거를 좀 좋다고. Para poder, ¿cómo se dice? Comprobar no es. Demostrar, para poder demostrar que existen las vidas pasadas y futuras, hay que hacerlo a través de la lógica, a través de razonamientos lógicos. Si pensamos de esta forma, realmente podemos demostrar que las vidas pasadas y futuras existen, y es así como Dharmakirti lo presenta. 제가 제왕같이 주의 리베 두스고 제왕마마 주의 리베 거를 제왕마마 주의 이제가 근데 제가 리베 갈 거는 제마다 있어요. 보고 제마다 있어요. 보고 아멘 많이 제마다 보고 리베 줘요. 그 리베도 취재 리베마마도 리베니 미치겠어요. 그거. Por ejemplo, Dharmakirti, ¿de qué forma demuestra el hecho de que vidas pasadas existen? Él pone el ejemplo de un bebé que acaba de nacer. Un bebé dice, tomemos como ejemplo la mente del bebé que acaba de nacer. ¿Cómo podemos demostrar que viene de una vida anterior? Porque tiene una conciencia. Puesto que tiene una conciencia, eso tiene que venir de un instante anterior de conciencia. Es así como comprobamos que las vidas anteriores existen. 제가 제마다 그 리베치 들어가 시바치 세리 찾아서 이 거네레스 안에 주말에스 야 때문이나 Si preguntamos, por ejemplo, no un bebé que acaba de nacer, perdón, un bebé que acaba de ser concebido, un ser que acaba de ser concebido, pongamos como ejemplo la conciencia de ese ser que acaba de ser concebido. ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? 지금 리바디 다 버시니 수리 버시기 시시니 시시 버시 기시 두스카를 내. 나 제가 두스 주고 Esa conciencia que acaba de entrar en el momento de la concepción viene del estado intermedio, y esa conciencia procede anteriormente del estado de la muerte. Así es como se va continuando la conciencia del estado de la muerte al estado del bardo al estado del renacimiento. Y es así como se va, así como continúa la conciencia. 제가 세리 세시로 시비기 준 책이 말했어. 세리 차트 들어. 세시로 리비기 타마디 얘라 아니 슈브 꿀 슈브 완전 이시 슈브 완전 그게 뭐 완전 El continuo de una mente, que es aquello que conoce y que es claro, el continuo de esa mente nunca puede cesar. El continuo de esa mente clara y conocedora siempre continúa, y es ese continuo de la mente clara y conocedora la que acabará convirtiéndose en el Dharmakaya, la que acabará alcanzando la unidad. 제가 다두 사람 안에 생각이 왜 싸웠어? 될 사람은 다다지고. En este caso podemos también pensar en la naturaleza de la mente, que es clara. 생각이 왜 싸워? 주마원 루어스. 주마디 루어스. Si establecemos que la mente es de la naturaleza de la luz clara, quiere decir que la contaminación presente en la mente es solamente temporal, es una mancha, son manchas adventicias, contaminación adventicia. 근데 생각이 됐을 때 탐이도 피해요. ¿Entendí? 생각이 됐을 때 탐이도 피해요. 근데 탐이도 그래요. Y por lo tanto, si la mente es de la luz clara, las cualidades de la mente se pueden desarrollar infinitamente. 녀몽리디 코만 지브에스 루어라스. Sin embargo, las aflicciones se pueden eliminar, puesto que son una contaminación temporal de la mente. Las aflicciones oscurecen la mente temporalmente.
Siendo así, se pueden eliminar. 제가 녀몽 센도 루보어스 코 껍껍껍 제텐지레스 시간 가르지레스. Las aflicciones son manchas temporales de la mente y podemos ver, porque lo podemos comprobar, porque las aflicciones surgen de vez en cuando en la mente. De vez en cuando las aflicciones oscurecen la mente. 그래서 세미나들은 내년이 풍부히 쳐졌어. 사전에 풍부히 쳐. 라지 리기스의 리기들 아니 기회를 내적 님부터 내기 위해서습니다. 내년이 풍부히 쳐져. 라지 리기인디 세베 라지 리기스의 리기들 리기들 기회 기회리나스 기회리나 내적 님부터 내기 위해서 아니 근데 저 말해봐라. 뭐 대란 내지 뭐 돈에 유치지. 원년부 때문에 유치했어. 간사님부 돈에 유치했으나 남에도 싫어 유치했어. 남에도 싫어 유치했으나 그 비즈니스 세도 왔어. 년이 풍부 사정 년이 풍부 세도 왔어요. 또 두고 왔다. 타바 두고 왔다. Bueno, acaba de hacer un silogismo de debate, a ver si me sale. Entonces, en el comentario de cognición válida en Pramanabártica, la forma de comprobar de que tenemos naturaleza búdica y de que por lo tanto podemos alcanzar las iluminaciones, tomemos como sujeto, por ejemplo, estos agregados apropiados contaminados. ¿Cómo se establece que estos agregados contaminados tienen el potencial de iluminarse? Porque la causa que impulsa estos agregados contaminados es la ignorancia, y en nuestra mente tenemos la sabiduría que comprende la vacuidad, tenemos y podemos desarrollarla, y es por eso que estos agregados contaminados tienen el potencial de iluminarse. Se vuelve cada vez más complicado porque en este texto de Pramanabártica, de cognición válida, a través de silogismos lógicos, demuestra por qué existe la liberación, por qué existe la iluminación. Y tenemos que comprobar que la iluminación existe, no solamente diciendo, existe porque Buda dijo que existe la iluminación. No, tenemos que hacerlo a través del razonamiento lógico. Tenemos que buscar el razonamiento lógico en el que nosotros podamos apoyarnos para realmente sentir la confianza de que eso existe. Por lo tanto, las cualidades mentales se pueden desarrollar infinitamente, no tienen un límite, son infinitas. Por otro lado, las aflicciones no tienen ni una sola cualidad. ¿Por qué las aflicciones no tienen ni una sola cualidad? Porque las aflicciones son contaminación, es una contaminación temporal de la mente. Puesto que las aflicciones son temporales, contaminaciones temporales de la mente, al ser temporal no se pueden desarrollar infinitamente, puesto que es temporal. Al ser temporal se pueden eliminar. ¿Cómo podemos demostrar que las aflicciones se pueden eliminar? Porque son temporales. Por ejemplo, en este mismo texto, comentario de cognición válida, se dice, es como el agua cuando la hervimos. El agua la hervimos y al final se puede secar. Sucede lo mismo con las aflicciones. Cuando hervimos el agua no aumenta, sino que el agua se va secando hasta que desaparece.
Si nosotros meditamos en las aflicciones no pueden desarrollarse infinitamente, tienen un límite puesto que son temporales. Sin embargo, la mente y las cualidades tienen una relación de la mente ser la base adecuada para las cualidades, que es lo que se apoya en esa base de la mente, y es por eso que se puede aumentar infinitamente. Por lo tanto, las aflicciones son temporales, se pueden eliminar y uno puede liberarse finalmente de las aflicciones. Se dice de hecho que de todo el tipo de contaminación que existe, la peor contaminación es la de las aflicciones. Y el hecho de que seguimos renaciendo sin cesar es debido a las aflicciones. Estamos vagando en la existencia cíclica, primero por el renacimiento, después pasamos por la muerte, al estado intermedio, al renacimiento, a la muerte, al estado intermedio, al renacimiento, así sin cesar. Pero ahora todos nosotros, todas nosotras hemos alcanzado un precioso renacimiento humano. Es realmente algo increíble, una gran suerte el haber alcanzado este precioso renacimiento humano. Si reflexionamos en lo difícil que es alcanzar un precioso renacimiento humano dotado de oportunidades y libertades, es algo increíble. ¿Cansa? Dentro del Lamrim se menciona que si somos capaces de reflexionar profundamente en este precioso renacimiento humano que hemos conseguido, realmente llegaremos a valorarlo y a usarlo útilmente. Si no reflexionamos y no nos damos cuenta de que ahora tenemos esta preciosa oportunidad, al haber obtenido este precioso renacimiento humano, no lo valoraremos. Alcanzar este precioso renacimiento humano es extremadamente difícil, por lo tanto no debemos desperdiciar esta oportunidad. Tenemos que hacer todo lo posible por hacer de esta vida una significativa. Y vivir una vida significativa, ¿a qué se refiere? Se refiere a cultivar, usar esta vida para cultivar virtud, usar esta vida para desarrollar un buen corazón. Eso es lo que quiere decir vivir una vida significativa. Realmente tenemos que desarrollar un buen corazón. Desarrollar un buen corazón es el beneficio para uno mismo y es el beneficio para los demás.
근데 지금 세모 상도될 때는 시장은 판단 제도에는 제가 지금 약을 쓰는 거예요. 쓴 거죠. 또는 내 맛이 제일 그랬어. 밀리터도 때문에 콜라만 봐. 또는 내 맛이 제일 그랬어. 약을 제일 그랬다. 근데 Por lo tanto, debemos vivir una vida significativa y eso será de beneficio tanto para esta vida como para la vida futura. Es por eso que tenemos que aprovechar ahora este renacimiento humano. 어디를 따라한다 시장은 Nos tomamos un descanso. 그래도 걸어가요. Y quiero que os habréis cansado. 나를 저어지에서 Pero no habéis hecho ni una sola pregunta, ¿eh? Bueno, yo tengo. Después cuando